Escuchábamos Pasajero de Pedro Piedra y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, actor, director, docente de teatro, además aquí mismo en UNIAC. Estamos con Sebastián Vila, autor además de este libro, Actuar con Andrés Pérez, Memorias Teatrales. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de poder recibirte acá, también en tu casa. En mi casa, sí, hace mucho tiempo que trabajo aquí en la UNIAC. Nos encanta, bueno, y de hecho este libro nos encanta. Con la Muri no paramos de sorprendernos la cantidad de gente talentosa que trabaja en esta universidad, y siempre estamos, en serio, también en la Facultad de Arte especialmente, tremenda cantidad de talento. Y este libro también viene, tú lo cuentas, de tu interés como profesor. Exacto. ¿Cómo hacemos para que la experiencia de trabajar junto a Andrés Pérez y a los aprendizajes en el hacer que tuviste con él pudieran ser de alguna manera metodologizados y compartidos para las nuevas generaciones de actores y actrices que están estudiando hoy día o que están ejerciendo hoy día? Hablemos de ese motor para escribir este libro y cómo fue también el proceso de, por un lado, juntar. La primera parte del libro es una crónica de básicamente tu trabajo junto al Gran Circo Teatro, y la segunda parte tiene más que ver con entrevistas donde está mucho más claro la pregunta por el ejercicio teatral. Entonces hablemos de esa organización y cómo fue para ti la experiencia de ir armando este libro. Bueno, como tú dices, este libro nació un poquito de que yo me di cuenta de que toda la experiencia, los 10, 9 años que yo pasé con el Andrés, yo siempre se lo contaba a mis amigos, a mis colegas, le decía las aventuras de que trabajé con Andrés, cuando hice La Negra Esther, la consagración de la pobreza, cómo trabajaba el Andrés. Y un día, en pandemia, me di cuenta de que había que escribirlo, porque yo tenía que transmitir esta experiencia. Y eso fue el motor, digamos, ¿no? Y ahí empecé a escribir, y como tú dices, con un acento especial en el método, en la técnica que usaba el Andrés, porque el Andrés tenía una técnica muy clara y muy precisa de cómo trabajar con los actores, que se basaba en la improvisación, ¿ya? Uno a través de la improvisación encontraba al personaje a través de un estado emocional, ¿ya? Y eso era muy útil para los actores. El Andrés lograba grandes cosas con los actores con esta metodología. Entonces yo en el libro también intento transmitir esa metodología, como tú dices, sobre todo para la gente que está interesada en el teatro, la gente que estudia teatro, que le gusta conocer del teatro. Ese es el acento, ¿no? Sobre todo para los estudiantes, ¿no? Y la segunda parte del libro, en donde son estas 4 entrevistas, porque la primera parte, como tú dices, es más testimonial, es más una crónica, ¿no? Que mezcla lo vivencial, lo que yo viví con el Andrés, con elementos metodológicos. Pero ya la segunda parte de la entrevista tiene un acento más marcado en la metodología, aunque igual la metodología se va mezclando con las anécdotas. Uno no puede hablar en frío de la metodología, ¿no? Uno pone ejemplos y de episodios con el Andrés, en donde se filtra la metodología. Pero es un libro para todo el mundo, hay que tener ojo con eso, que no es un libro académico, es un libro para todo el mundo. Sí, además también yo creo que cualquiera que ha visto, bueno, por supuesto La Negra Esther, que se sigue dando, ¿no? Rosa Ramírez se ha encargado de que esa obra siga viva, de que el elenco se siga renovando y que esté por lo menos 4 veces al año en el Nescafé de los Artes. En los últimos años ya es como un clásico que está ahí. Poner también en contexto los procesos de creación de una obra como esa, ¿no? Tú llegaste al segundo grupo, ¿no? Segundo grupo. Y nos cuentas eso en el libro, y preguntarte también sobre esa. Bueno, tú nos cuentas algo en el libro de lo que significó para ti, y además que te pusieran cuando recién habías llegado de protagonista, ¿no? Vas a entrevistar a Roberto Parra, vos dale. Pero también de pensar en una obra tan emblemática como esa, en su contexto, y que nos ayuda a nosotros, la audiencia, a entender cómo se armó, porque además era un mundo muy distinto al de hoy día. Claro, La Negra Esther fue una obra que nació justo en una coyuntura política histórica de Chile, que se estrenó, La Negra Esther se estrenó el 88, justo en el momento del plebiscito del cambio de la dictadura a la democracia. Entonces el contexto era muy especial. Y como yo cuento en el libro, el Andrés venía con la idea de montar una obra sobre Balmaceda. Y los actores, Willy, la María, le dijeron, no, más militares, más historia de soldados no queremos. Y le dijeron, aquí tenemos los poemas de Roberto Parra. Y ahí el Andrés conectó inmediatamente con eso, conoció a don Roberto, como dice Willy, hicieron un link
o sea, se entendieron al tiro perfectamente entre el Andrés y don Roberto y escribieron esta obra en este contexto tan especial del país, ¿no? Que la gente no quería más horror, no quería más dictadura, quería olvidarse un poquito de eso, y esta historia de amor vino como a ser, yo creo, como un bálsamo para la gente, ¿no? Como en ese contexto se da. Y bueno, la Negra Esther, como le dicen el Willy, la María, Aldo, el Horacio, que fueron el elenco original, se montó en 5 semanas. O sea, muy rápido. Estaban todos como inspirados, ¿no? Yo no creo que estaban como en la vena artística muy, muy fuerte. Sí, y además yo creo que siempre es bueno recordar, especialmente a la gente más joven, es un mundo pre-Fondart. Pre-Fondart, exactamente. Claro, el Andrés, yo sé, lo que cuentan es que él venía con él venía de haber estado, de estar trabajando con L'Ariane Mouchkine en Francia, con el Teatro du Soleil, de haber protagonizado una obra de Gandhi, él era Gandhi, y venía por 2 semanas como de vacaciones a Chile, y ahí se metió a ver qué pasaba con esta obra, y venía él con un poquito de plata. Y entiendo yo que el ministerio, que la embajada de Francia le dé otro poquito de plata. Pero claro, como tú dices, no había financiamiento. No, y además La Negra Esther es una obra grande. Grande, mucho elenco, una escenografía importante, sí, pues no es una obra barata. Claro. Sí. Y bueno, eso también permitió que viéramos, que reconociéramos, ¿cierto?, el trabajo del Gran Circo Teatro, que es algo de lo que tú hablas en el libro, en términos de pensar que el teatro está en la calle, que es algo que él traía, sí, de, claro, su experiencia francesa, de la idea de que cualquier lugar puede ser un escenario, claro, que básicamente el teatro está en el actor, sí, está en la actriz, ¿no? Sí. De cómo van a encarnar esta historia, y vamos a volver a sobre lo de encontrar al personaje, pero preguntarte por eso también, porque son obras ambiciosas. De hecho, también tú nos hablas de la obra que vas a protagonizar después, La consagración de la pobreza, que también va a ser una obra grande, con harta investigación, con alocada investigación, tú nos cuentas ahí en las calles de Tomé, pero que también requiere un nivel de producción súper grande, y al mismo tiempo se cruce, ¿no?, entre gran producción, elencos numerosos, y al mismo tiempo callejero. Claro, claro. Bueno, el Andrés le gustaba la cosa grande, las obras largas de muchos personajes. Era como, claro, grandilocuente en ese sentido. Nunca el Andrés hizo algo de cámara, de teatro. Monólogos, de diálogos, no. El Andrés le gustaba el teatro como una fiesta, como una ceremonia, como un ritual. Eso lo tenía el Popol Vuh también, claro, que yo cuento en el libro. Era una obra que estaba basada en la Biblia de los mayas, y era una obra callejera. Bueno, los Shakespeare no, los Shakespeare fueron una obra de sala, donde él lo hizo en el Teatro Esmeralda. Y después La Negra Esther también era una obra callejera, ¿no? Que se podía, también la hicimos en teatro muchas veces, pero es importante decir que el Andrés venía de esa tradición callejera antes de irse a Francia. El Teuco se llamaba su compañía, Teatro Universitario de Callejero, ¿ya? Él venía de hacer mucho teatro en la calle en plena dictadura, en donde los espectáculos no podían durar más de 20 minutos porque llegaban los pacos y los correteaban. Ya, entonces él venía con esa experiencia, y con L'Ariane Mouchkine como que se cristalizó todo ese saber, ese bagaje que tenía el Andrés. Y el Andrés, claro, siempre quiso que el teatro fuera para todo el mundo, que todo el mundo, la gente que no había visto teatro nunca, pudiera acceder al teatro. Entonces la calle era ese escenario que propiciaba esa posibilidad para la gente. ¿No? Bueno, y que ha permitido también, yo siento, renovar el lenguaje del teatro en ese momento, ¿no? Hacer ese cruce entre lo callejero, darle un sentido más, o sea, que también pudiera pensarse como teatro de calidad, como teatro de vanguardia, al mismo tiempo de un teatro abierto a todo tipo de audiencia. Y de hecho tú cuentas que cuando a ti te encargan protagonizar La Negra Esther y hacer el papel de Roberto, te toca además hacer una gira con ellos, en donde van a estar en plazas, van a estar en gimnasio. Otro tipo de experiencia, y preguntarle también sobre eso, ¿no? Sobre la importancia que tenía para Andrés Pérez y su creación, y tú lo cuentas acá en el libro, pero compartámoslo acá, la experiencia de la audiencia. Claro, nosotros hicimos esa gira, yo recién había resumido el papel de Roberto, hicimos una gira que financió la Digeder en ese tiempo. Dirección, no me acuerdo qué es lo que era la Digeder. Y hicimos una gira por todo el sur y el norte de Chile, y claro, la gente
que actuábamos mucho en gimnasios, me acuerdo, nunca un teatro, porque estábamos recién en los primeros años de la democracia, no había infraestructura cultural en ese momento, estaba todo muy en pañales, dormíamos en los colegios, en colchonetas, o sea, era muy precario, muy precario, no como ahora que uno va a hoteles, a teatros lindos, todo, una infraestructura que por suerte, y hay que decirlo, ha crecido, ya ha ido aumentando en su calidad, ¿no es cierto? Y la audiencia, nosotros actuábamos para todo el mundo, me acuerdo, las obras eran gratis, ¿no? Porque nosotros estábamos financiados por la IGD, entonces no todo el mundo venía, no pagaban, entonces había todo, niños, mujeres, guaguas, papás, todo, era muy bonito hacer teatro en ese momento, y la gente quedaba totalmente impresionada, era como un regalo para la gente, ¿no? Claro, y además con La Negra Esther, que es una obra tan del pueblo, básicamente, ¿no? Es una obra, claro, muy... Claro, que habla de lo popular, ¿no es cierto? El cantor Roberto Parra, cantor popular de cuecas choras con una prostituta, o sea, habla de los bajos fondos, de la identidad más profunda chilena. Pero con muchísimo cariño, yo creo que también es eso, cariño, no claro. con esta idea de la otredad peligrosa. No. Entonces, claro, uno diría, son los bajos mundos, pero también es un mundo lleno de cariño. De ternura, de amor, bueno, es una historia de amor muy profunda, ¿no? Y los personajes, claro, no son sórdidos, no hay sordidez, no hay patetismo, hay amor, ¿no? Todas las prostitutas son hermosas, son buenas, son cariñosas. Roberto también tienen su carácter, eso sí. Tiene su carácter. La japonesita no sacaba el cuchillo cuando no le pagaba. Sí. ¿No? Pero claro, es un mundo tratado con mucha ternura, con mucho cuidado, delicadeza. Sí. Estamos conversando con Sebastián Vila, actor académico acá de UNIAC en teatro y también autor de este libro, Actuar con Andrés Pérez, Memorias Teatrales, que como decíamos al principio tenía como motor original poder entregar el legado, ¿no? Y decir, esto fue lo que yo aprendí, que quede escrito para que otros puedan aprender. Y una cosa muy conmovedora de leer el libro, me pasó, Sebastián, es también esta idea que hoy día es más popular desde el budismo, ¿cierto? Desde los zen, de estar en el presente. Sí. Y de la relevancia que tiene eso para poder actuar bien. Hablemos un poquito de cómo tú fuiste aprendiendo esto justo, Andrés Pérez. Claro, bueno, eso era parte de la metodología del Andrés, estar en el presente, ¿no? Estar viviendo, transitando lo que el personaje está transitando sin pensar en lo que viene, sin una idea premeditada, ¿no? El Andrés, por ejemplo, él decía, no vengan con ideas de la casa, no estudien en la casa, no vengan con algo planeado del personaje. Aquí tiene que suceder todo aquí, en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, claro, esa era una cosa que tú dices, claro, muy budista, ¿no? De estar viviendo a concho el presente, de a concho lo que le estaba pasando al personaje, ¿no? Y que de hecho es muy la esencia del teatro, finalmente. Claro, ¿no? exacto, no solo el Andrés, el teatro es presente puro, ¿no? Porque es un hecho vivo frente a un público en un tiempo y en un espacio compartido, ¿no? No es como el cine que se salta de tiempo, que sucedió en otro momento, quedó filmado. El teatro es presente puro. Y está pasando esa vez y únicamente esa vez, aunque hagan la obra 40 veces, es solo esa función con ese equipo que se siente de la manera que se siente en ese momento y la audiencia que está en el lugar donde está en ese momento. Es muy mágico. Ahora, yo me preguntaba mientras leía, y aquí ya hacemos ficción porque no podríamos saber, ¿qué estaría haciendo Andrés Pérez hoy día? ¿Qué crees tú que estaría haciendo? Lo mismo, teatro callejero. Bueno, el Andrés, hay que decirlo, ese era otro aspecto de su trabajo, bueno, y por eso es que sufrió tanto de haber tenido un espacio, de haber podido tener un espacio con su administración propia, ¿no? De haber generado un espacio. Lo que le pasó en Balmas, en el Teatro Esmeralda, lo que le pasó en Matucana 100, él siempre soñó con eso. Yo creo que el Andrés seguiría con la lucha, luchando por un espacio que generara encuentro entre los artistas y que generara un espacio para el público más democrático, no tan elitista como hoy en día, que uno va al teatro y el teatro es caro, ¿no? El teatro es caro y muchas veces deja mucha gente afuera porque puede resultar un poco intelectual, un poquito elitista, ¿no? Y la gente que no está acostumbrada al teatro no lo entiende. El Andrés siempre quiso que el teatro fuera popular, que fueran historias que la gente entendiera, que el teatro fuera para todos. Yo creo que en eso estaría el Andrés ahora. Sí, y probablemente, y eso me parece muy lindo, y también de tu libro, ¿no? Para terminar, la idea de hacer escuela. Claro, de que porque yo pensaba mientras te leía cuánto de lo que yo he visto
en el teatro contemporáneo que se está haciendo hoy día, también es muy hijo de Andrés Pérez, ¿no? Sí. Y uno puede pensar en La Pato Gallina, Exacto. exactamente, o en ustedes, ¿cierto? En Trío Teatro Banda. La Patriótico Interesante, también son Claro. compañías callejeras de grandes elencos, ¿no es cierto? Sí, hay un legado en eso, sí, de todas maneras. Sin duda. Ahora, para terminar, Sebastián, y en este ejercicio de escribir el libro, de sentarte y contarnos, ¿cierto? Tus experiencias, además tu parte muy, muy joven y también evidencias eso, ¿no? Lo asombroso que era y lo inquietante también que era entrar a este mundo tan joven, ¿cierto? Y lo que tú sientes que a través del libro hoy día está quedando para tus alumnos y alumnas. ¿Cuál sientes que es el legado que a lo mejor ahora cuando lo escribiste lo viste de manera mucho más clara? Mira, el legado que yo creo que hay era el amor al teatro, ¿no? El Andrés amaba el teatro y lo hacía en cualquier circunstancia. No dependía, por ejemplo, de fondo. Si no había fondo lo hacía igual. La consagración de la pobreza la hicimos sin ni un peso, nada, cero, ¿no? Postulamos a un fondar, me acuerdo, y nos dijeron que no porque lo consideraron demasiado caro, ¿ya? Pero el Andrés igual lo hizo y era un amor al teatro. Ensayábamos muchas horas, todo el día en eso. Yo le diría a los alumnos, gente de teatro, hagan compañía, entréguense al teatro, vivan el teatro, ¿no? La vida y el teatro se empiezan a mezclar. Que no el teatro no sea un trabajo de algunas horas y después me olvido, no, transformemos. El teatro es una forma de vida, ¿no? Los actores tienen una forma de vida muy particular que no lo tiene el resto, que cuando aman el teatro viven en torno al teatro todo el tiempo, ¿no? Eso yo le diría, amen el teatro, vívanlo, respétenlo, cuídenlo, ¿no? Eso yo les diría. Bueno, y pueden leer este libro, Actuar con Andrés Pérez, en donde está lleno de enseñanzas, Sí. reflexiones, también yo creo que es muy valioso lo testimonial, Sí. porque nos ayuda a poner en contexto de dónde Sí. vienen, ¿cierto? Y cómo se armaron esta obra. Hemos estado conversando con Sebastián Vila, actor, académico de la Escuela de Teatro de UNIAC y también autor de este libro, Actuar con Andrés Pérez, que lo pueden conseguir por Cuneta. Está de Ediciones Cuneta, lo pueden conseguir en librerías y también en la web de Cuneta. Muchas gracias, Sebastián, por venir. Gracias a ti, encantado. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos porque ya vi que anda por acá el rector de UNIAC. Vamos a conversar sobre el plan estratégico, sobre esta semana de Dialoga UNIAC y también del desafío de la educación superior en este momento. Ya regresamos.